Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de Tengo algo que contarte de Alfonso Aguirre, a nombre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Penguin Random House y Editorial Aguilar. Les damos la bienvenida. Tenemos el día de hoy el honor de tener a Alfonso con nosotros para platicarnos de su último libro, Tengo algo que contarte. Alfonso Aguirre es escritor, emprendedor, empresario y tiktoker mexicano, CEO y cofundador de By the Land. Autopublicó Imposible hasta que se hace, para demostrarle a la gente, según su experiencia, que las cosas que parecen inalcanzables son posibles. Con Tengo algo que contarte, se propone inspirar a sus lectores a construir y contar sus propias historias de éxito. El día de hoy nos acompaña también la editora del libro, Michelle Griffin. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la presentación de Tengo algo que contarte. Y bueno, les platico un poquito para ponerlos en contexto. Cuando yo conocí a Alfonso y justamente nos propuso este proyecto de libro, todo lo que él presentaba y proponía era perfectamente estructurado, una claridad increíble, un objetivo clarísimo, una meta clarísima, que yo decía, bueno, primero como editora tengo el trabajo resuelto, ¿no? Porque muchas veces los escritores llegan sin saber por dónde, ¿no? Y luego no podía creer que la misma persona que me estaba presentando este proyecto me estuviera presentando esta historia, porque justamente se contraponían, ¿no? Él hablaba de haber salido de la universidad y encontrarse sin rumbo, de no saber qué era lo que iba a hacer, de no saber cómo resolver el siguiente día, de no saber si quería estar en una oficina o tomar un camino propio. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que es esta misma persona que me está presentando algo, un proyecto tan claro, ¿no? Entonces, creo que también ahí se iluminaba la solución y la estrategia de Alfonso, justamente de los aprendizajes que él había tenido, pues empezó a ensayar esta claridad, empezó a ensayar este paso a paso y bueno, pues es ahora la persona que es, con el negocio que tiene, con los 2 libros publicados que tiene, pero no fue tan fácil, tuvo que aprender de su camino. Y lo primero que me gustaría preguntarle y que nos contara es justamente esto. Tú ya lo has convertido en tu hilo conductor, en tu frase identificadora, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Pero ¿cómo te confrontaste con esa pregunta la primera vez y cómo la usas ahora para motor de todos tus proyectos? Y es una excelente pregunta y en primer lugar quisiera también agradecer a todos los que hoy nos acompañan. Michelle, gracias por acompañarnos en este camino y también gracias a Vero de BF Agencia Literaria, que fue parte muy importante para este proyecto. Y es una excelente pregunta porque justo me topé con la pregunta ¿y ahora qué sigue? El día después de mi graduación, porque yo creía que para llegar a ese día llegabas con el día y con tu vida completamente resuelta, y me di cuenta que más bien ahí empezaban las dudas. Y cuando tomé mi primer viaje, que según yo me iba a servir de inspiración para encontrar lo que seguía en mi vida, abrí una libreta, agarré una de mis plumas favoritas y surgió esa pregunta: ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué quieres hacer después para tu vida de aquí en adelante? Porque ahí empezaban las decisiones difíciles, no antes. Y me di cuenta que quería empezar a practicar una frase que a mí siempre también me ha ayudado muchísimo, que es: desayuna, come y cena tus propios proyectos. ¿Por qué? Porque hasta antes de graduarme ya había estado en emprendimientos, a lo mejor un poco más pequeños, ya había estado en todos los grupos estudiantiles que se podía en mi universidad y en mi campus. Había trabajado para pagar mi universidad en la universidad que yo quería estar. Y al final fue como muchos proyectos y no todos eran personales, como el proyecto de trabajar de tiempo completo. Al final estás trabajando también por la visión de alguien más. Y justo
me topé con que tenía la oportunidad de darme el tiempo de desayunar, comer y cenar mis propios proyectos. Y fueron saliendo los primeros proyectos a los que me quería dedicar, que uno fue publicar de manera independiente mi primer libro y en segundo, empezar la planeación, ahora sí después de muchos aprendizajes emprendiendo, de un emprendimiento con más visión a largo plazo, con mucha más estructura como la estructura que presentamos para el libro. Y me di cuenta que cuando iba cumpliendo estas metas también, después de publicar mi primer libro, después de que explotó la empresa en By the Land, que fue uno de los logros más importantes también que he tenido de manera personal, seguía siendo la misma persona. Y si bien cuando cumples una meta, sí aprendes muchas cosas, te desarrollas durante el camino, sigues siendo la misma persona y sigues siendo tú contigo mismo. Entonces tienes que volver a plantearte después de cumplir una muy buena meta y ahora qué sigue. Y creo que lo hemos platicado algunas veces, Mitch, que tengo como muy claras las personas que son mis ejemplos a seguir. Uno de ellos es Bob Iger, otro de ellas es Hillary Clinton, otro de ellos es Nancy Pelosi. Todas estas personas que a sus 75, 80 años se están reinventando todo el tiempo y tienen fracasos públicos y no pasa absolutamente nada porque se siguen reinventando y hacen las cosas que siempre han querido hacer. Están escribiendo novelas, están escribiendo thrillers, están haciendo series para Apple TV, están haciendo series para Disney Plus y todo el tiempo se están reinventando y no se quedan solo en un camino como en el caso de algunos de ellos es la política, sino que se van a la parte creativa. Bob Iger, me encantó que hace una semana lo restituyeron como director de Disney a sus 72 años y me parece súper inspirador que a esa edad sigamos todos preguntándonos ¿y ahora qué sigue? Y mencionas dos cosas que se me hace importante describir, ahora sí que desmenuzar, porque, bueno, una de ellas se dice fácil, no entrar a una empresa, como tú dices, en la que te van a resolver todo y en la que estás trabajando por la visión de alguien más. Pero ¿cómo empiezas tú como empresario de cero? ¿Cuáles son tus prácticas? ¿Qué es lo que hacías día a día? Porque cualquiera que te escuche ahorita saliendo de la universidad, o sea, va a decir, ok, sí, pero suena muy bien y muy libre, pero ¿por dónde empiezo? Creo que a mí lo que más me gusta hacer es cuando tienes la intención de hacer algo que muchas personas traemos en la idea como, es que no quiero hacer, no sé qué es lo que quiero hacer, no sé qué es lo que me gusta. Y últimamente una de mis mejores amigas nos estamos repitiendo todo el tiempo, no, sí sabes. El problema es que con la cultura, con la presión de las personas de la industria, creemos que lo que queremos y lo que nos gusta no vale tanto la pena o no es tan importante. Entonces, en primer lugar, es aceptar que lo que ya quieres y lo que ya te gusta es un muy buen lugar de donde partir, porque ya tienes gustos, ya tienes pasiones, solo que a veces tarda un poquito de tiempo desenterrarlas porque la sociedad a veces nos hace enterrar todas esas cosas que nos gustan. Después, cuando ya tienes una intención de hacer algo, a mí lo que me encanta es empezar a hacer los planes, pero hacer los planes rápidos. Tampoco que pases un año planeando, sino que puedas hacer un plan rápido y tampoco buscar manuales en internet, no buscar como tantos consejos, sino sentarte tú mismo con lo que tú sabes, hacer un checklist y un roadmap de lo que tú crees o tú consideras que son los pasos que puedes llegar a seguir para poder tener ese emprendimiento. Y ahí ya tienes tu primer plan. Ya cuando tienes el plan, ahora sí puedes rebotarlo con mentores o con expertos y buscar información en internet. Pero ningún plan ya prehecho que tú encuentres en internet o ningún consejo que incluso yo o cualquier persona te pueda dar es tu plan definitivo, porque todos tenemos contextos diferentes y por eso es bien importante que tú hagas tu primer plan y que lo tengas rápido para que puedas tomar acción. Y algo bien importante, Michelle, que yo no lo tenía como en la mente al principio, y eso que estudié negocios, es que sí hay una industria muy grande aquí en México de personas que le van a apostar a tu proyecto, aunque sea una idea.
Ya hay mucha cultura aquí en México también de ángeles inversionistas, ya hay mucha cultura de startups, ya tenemos los primeros unicornios aquí en México, por fin. Y creo que la cultura de Silicon Valley va a empezar a permearse mucho más, pero ya empezó a permearse. Entonces, también puedes llegar a presentar tus ideas con inversionistas. Ok, entonces en resumen sería concibe tu propia idea, tu propio camino y Tu después propio plan. busca expertos. Exacto. Ok, y la segunda parte que me gustaría preguntarte sobre eso es que tú mencionaste algo también muy importante, la reinvención, pero también es algo muy abstracto que me gustaría que describieras como Alfonso. ¿Qué hace Alfonso para reinventarse? Para reinventarme, que es un proceso que nunca acaba y como los ejemplos que platicaba, sigue a todas las edades, no importa cuántos años tengas, es dedicarte y buscar justo las cosas que ya te llamaban la atención desde antes. Hay un estudio que acabo de leer hace poco que sigue la trayectoria de muchos emprendedores que vendieron su empresa y que estaban con burnout, cansados, por eso vendieron la empresa. Y se dieron un año sabático y después de ese año sabático se dedicaron nuevamente a hobbies que ya tenían antes de emprender. ¿Qué quiere decir esto? Que para reinventarte muchas veces puedes solamente y sencillamente voltear a ver las cosas que te llamaban la atención antes y que todavía no has podido desarrollar. Y te puedes ir muy atrás, las cosas que te llamaban la atención antes de escoger carrera, las cosas que te llamaban la atención de algún curso que no tomaste. Y creo que se conecta mucho con esta idea de que somos multipotenciales. A mí me inspira también mucho los ejemplos de la historia, como Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, que todos eran multipotencial porque se dedicaban a la política, pero también eran inventores, abrían empresas, participaban en la sociedad, eran pintores muy creativos y nadie les decía que tenían que escoger un solo camino. Y creo que entre más vayamos avanzando en los años, más vamos a ir resurgiendo con esta idea de que todos podemos desarrollarnos en áreas diferentes y no necesariamente como lo marcó la industria, que solo escoges un solo camino. Bien, hablando del camino, también sé que no siempre ha sido pavimentado. Te has topado con retos, dificultades, has cometido errores, porque también debemos de deshacernos de esta preconcepción de todo es perfecto y debe de ser perfecto. ¿Cómo sorteaste estos problemas y cómo lidias con la situación de que no todo puede ser perfecto? Y creo que este también fue un objetivo bien importante en el libro, contar los días buenos, pero también contar los días malos y los retos más grandes que tuvimos. Te voy a platicar uno que ahorita me acuerdo, Michelle, que es el día en el que después de haber sido una empresa viral, después de haber estado enviando miles y miles de paquetes y después de haber resuelto tantos problemas de logística, problemas buenos, estábamos en el otro extremo. Hubo un punto en el que uno de mis socios hasta nos preguntó, ¿qué le vamos a decir al equipo cuando no tengamos para pagar las nóminas? Como emprendedor, ese es uno de los miedos más grandes y una de las cosas que no quieres llegar a que pase, porque justo cuando vas empezando como emprendedor, el miedo para contratar a tu primer equipo es no tener después para poder pagar las cuentas y las nóminas. Y fue muy importante para mí contar esa experiencia en el libro, porque no nada más es la parte económica, es la parte, ok, ¿cómo lo estás sobrellevando tú como persona? ¿Cómo lo estás sobrellevando el equipo? ¿Cómo lo estás sobrellevando tus socios? Y afortunadamente, de ser la situación más intensa que tuvimos en la empresa, aprovechando nuevamente otra de las plataformas que es TikTok, lo pudimos resolver en horas y otra vez volvimos a ser virales justo a tiempo para poder resolver ese problema. Y nos llegamos a proponer que nunca más íbamos a volver a estar en esa situación. Aunque nos duró poco tiempo, fue un susto muy grande y a partir de ese susto pudimos estructurar todavía mucho más, trabajar con un mentor financiero y esa fue la parte más difícil en la parte de mi empresa. Y también hubo un día muy difícil como creador de contenido que subí un video que se llamaba "Esta es mi carta de suicidio",
que obviamente el video era para tratar y dar consejos de no hacerlo. Y fue uno de los videos también que he tenido más virales en esa plataforma, pero fuera de celebrar el éxito del video, fue un día muy pesado y muy difícil emocionalmente, porque llegó el video a tener más de no sé cuántos millones de likes, miles y miles de comentarios, y la tercera parte de los comentarios, vamos a ponerle un número, 3,000 comentarios, 4,000 comentarios, eran personas que comentaban: ojalá mi mamá hubiera visto este video ayer, ojalá mi hermano hubiera visto este video la semana pasada, ojalá mi tío hubiera visto este video hace 2 meses. Imagínense empezar más de 4,000 historias y eran las personas que lo contaban en comentarios, o sea que había miles más que no lo comentaban. La otra tercera parte de los comentarios fue muy duro también, porque cerca de 3,000, 4,000 comentarios, la tercera parte, eran personas que ponían en los comentarios que estaban considerando el suicidio. Fue muy difícil, yo no soy psicólogo, entonces siento que se me salió de las manos y se hizo un tema muy grande. Empecé a también recibir mensajes privados pidiendo consejos, yo no sabía qué hacer, tuvieron que ayudarme psicólogos a dar las respuestas. Y esa fue la buena noticia dentro de todo esto, que muchos psicólogos se acercaron conmigo para dar la respuesta correcta. Y la otra tercera parte de los comentarios, otros 3,000, 4,000, fueron personas que les comentaban a las demás personas, que estaban ahí para escucharlos, que si necesitaban hablar con alguien, les mandaban un mensaje, y que si necesitaban a alguien que los escuchara, estaban al alcance, a un clic de distancia. Y sí considero que fue uno de los días más difíciles como creador y el otro como emprendedor y como empresario. Y al final creo que no nada más están esos problemas y no todo pasa una sola cosa a la vez en la vida de las personas, sino que a todos se nos juntan muchos problemas al mismo tiempo, muchas situaciones, y al final es importante siempre tener el espacio para desconectarte y conectar contigo mismo en lo que tú crees y rodearte de personas que te hagan ver las situaciones de diferentes perspectivas. Ok. Mencionaste ahorita algo importante que para ti en tu camino como emprendedor, que yo conozco porque he leído la historia, el uso de las redes sociales como herramienta, pero que también tienes esta claridad que es solo una herramienta. Nos diste estos ejemplos y sé que tienes otros y que no ha sido fácil el camino de aprender a conectarte, desconectarte, de que también tienes una audiencia y gente que espera pues respuestas de ti o contenido de ti y tú no te debes a esa creación de contenidos. Entonces, ¿cómo has logrado encontrar este equilibrio? Hay un término que a mí me encantó cuando lo conocí que se llama trabajo inteligente, porque hubo una época en la que tenía newsletter, tenía TikTok, 3 videos diarios, tenía Instagram que tenía que subir fotos y después Reels, Stories, tenía mi empresa, también hacíamos contenido ahí, toda la parte de dirigir una empresa y un equipo que es enorme, ver presupuestos. Aceptaba cualquier conferencia, aceptaba a todo, decía que sí y me decía que no a mí mismo. Pero me di cuenta, gracias a este término que es trabajo inteligente, con el que pude empezar a decir, ok, de todas estas cosas que estás haciendo, ¿cuáles realmente te importan, te agregan a ti como persona, como profesionista? Y entonces tienes que aprender a decir que no a todo lo demás. Y es bien difícil aprender a decir que no. Y creo que si aprendemos a lograrlo y a que sí podemos decir que no a lo que realmente no queremos, le dices que sí a lo que sí te importa. Porque a mí me gusta mucho la ideología de Amazon, en la que ellos justo explican cómo tenemos a lo mejor muchas horas en el día, pero tenemos poca energía mental, poca energía creativa. Entonces,
¿qué pasa si un día yo tenía revisión de estados financieros a las 4 y a las 5 agendaba escribir? Claro que no iba a poder escribir absolutamente nada porque revisar todos los números te quita la energía creativa y la energía de creación. Y justo es bien importante empezar a manejar tus tiempos. Yo soy fan de planear tu semana, pero también esta frase de empezar a saber cómo manejar tu energía para que puedas acomodar tus días y tus proyectos a lo que quieres que crezca, porque al final crece en lo que te enfocas. Si tú empiezas un emprendimiento y le dedicas 1 hora a la semana, no va a crecer, porque tu energía mental y tu concentración y enfoque no está ahí. Y eso siempre lo repetimos en la empresa también. Las áreas que descuidamos son a veces las que empiezan a desacelerar y las que estamos cuidando mucho son las que empiezan a funcionar muy bien. Y por eso la repetición de esta frase, en lo que te enfocas, es lo que crece. Ok. Y volvamos un poco a este concepto de perfección. También dices que tú, o sea, querías tener todo resuelto, que todo fluyera, todo planeado, todo cumplir con todas las expectativas que tú tenías, pero justamente nos lo acabas de decir, la vida no es así y sucede todo al mismo tiempo y no sucede como queremos. ¿Cómo le hiciste para administrar esta frustración y aprender a lidiar con que las cosas no son perfectas, pero tú mismo lo dices aquí, es mejor hacerlo que hacerlo perfecto? Claro, hecho es mejor que perfecto, es de mis frases favoritas y la manera en la que trato de llevar un poco que nada va a ser perfecto es, a mí me gusta mucho sí tener un plan de backup. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo, la llegada aquí a Guadalajara. A mí me encanta tener los horarios, los vuelos, los tiempos de trayecto, las reuniones, etc. Y obviamente el vuelo se retrasa, puede pasar cualquier cosa, etc. Los tráfico, cualquier cosa puede pasar. Pero es bien diferente tener un plan que puedes modificar a no tener absolutamente nada. Y creo que lo aplico realmente para todo. A mí me gusta mucho tener plan, pero ya aprendí a no frustrarme, como tú decías, Michelle, que si no está perfecto, también es perfecto, porque lo puedo ajustar. Y afortunadamente tengo cosas que ajustar y no un lienzo en blanco. Y en la parte creativa, a mí me gusta ponerlo también como es mejor editar una página llena, o es mejor editar un manuscrito, o es mejor editar algo que ya escribiste, a editar una página en blanco que no puedes modificar o que no tienes bases para hacerlo. Entonces aplica para cualquier cosa que tú te dediques. Ok. Y hablando de la creatividad esta que tú dices, bueno, ya aprendí que no la agendo después de las sesiones de números. ¿Cuándo sí la agendas y cómo es este espacio creativo? Que uno diría, bueno, pero si es un espacio creativo debe de ser muy libre, no tiene horarios y todo, pero tú bien sabes que ya la tienes que meter dentro de agenda. ¿Cómo es exactamente? Sí, porque yo no creo que la creatividad esté peleada con la planeación y con la organización. A mí me gusta mucho hacer este manejo de energía en la que mis horas más creativas, o para pensar, que hay una técnica que se llama Thinking Time, que es para hacerte preguntas personales también como estilo journaling, pero me gusta mucho hacerlo en las mañanas y no tiene que ser a las 5 de la mañana, puede ser después de desayunar, después de tomarte un café, empiezas a hacer como cada quien sus rituales y que a mí no me gusta como una sola rutina para todas las personas, pero sí es bien importante que tú empieces a explorar cómo funcionas, a qué hora eres más creativo tú, si escribes en la noche, si tienes más ideas en la mañana, si tienes más ganas de explorar tus ideas a mediodía y que empieces a respetar esos horarios, que no lo dejes tan al aire y justo la planeación de la semana, a mí me gusta mucho bloquear tiempos, bloquear 2, 3 horas para poder hacer estas cosas creativas y que aplica para todo, para emprendimientos, para tu vida personal, en la que te haces preguntas estratégicas, algunos les llaman preguntas liberadoras, en las que te haces también preguntas como ¿qué pasaría si tuviera una varita mágica y pudiera hacer cualquier proyecto?
y escribiendo vas encontrando muchas respuestas. O si es una junta creativa para la empresa, sabemos que también debe ser en la mañana, cuando el equipo está fresco y no se ha involucrado con temas difíciles como números o como estrategia, que pueda haber justo espacios mentales y energía para que puedas desarrollar al final tus ideas. Y pues lo más importante, para que tú sientas la confianza de que sí estás siendo creativo, es poner las ideas en práctica. Porque si solo sientes que eres creativo cuando estás planeando o cuando estás pensando y no lo ves nunca tangible, pierdes tu confianza en ti mismo. Entonces, publicar tu escrito, publicar tu libro, empezar el emprendimiento, es como ir al gimnasio y que no fallas y que agarras confianza cada día que no fallas. Y cuando dices, wow, ya llevo 3 días sin faltar al gimnasio, y tienes mucha energía por eso, para no faltar el cuarto ni el quinto, y es como una bola de nieve que tu confianza creativa también va aumentando mientras más la utilizas. Ok. También sé que tú dices, bueno, es que las personas creativas no deben de temer, porque muchas de las personas creativas, incluyéndome, de repente pensamos que, ay, porque es algo que me gusta hacer, porque es algo que viene de mi creatividad, de mi entretenimiento, no lo puedo convertir en un negocio o no lo puedo convertir en una actividad rentable. ¿Cómo sí? Ok. Y te voy a ser súper honesto, yo antes sí era de la idea de, tienes un hobby, monetízalo, tienes un hobby, haz una empresa, tienes un hobby, ve cómo lo puedes aprovechar al máximo. Y lo he ido un poquito cambiando a que no te pase que después todos los hobbies que tienes es una empresa y después no tienes vacaciones y no te puedes desconectar porque todo se vuelve trabajo y todo se vuelve profesional. Entonces estoy encontrando ahora más balance en tener hobbies que tengas sin monetizar, que solo los tengas para disfrutar, para desconectarte y para que puedas disfrutar eso que haces. Pero sí dejar a lo mejor uno o escoger uno o dos que puedas llevar a esta parte profesional de ver cómo le sacas todo el potencial. Te voy a poner un ejemplo, los suplementos. ¿Por qué decidí esa industria? Porque justo a mí me apasionaba el tema de las superfoods y con el trabajo siempre estaba buscando cómo mejorar la memoria, las ideas, la creatividad, y auténticamente me apasionaba esa industria. Y dije, ok, esta puede ser uno de los hobbies que sacrifique para monetizar. Y tengo ahora otro que es mi club de lectura, que quiero que siempre permanezca como algo que me llena y que es algo muy tranquilo y muy a gusto, que puedo simplemente ir a disfrutar con mis amigos a leer. Y en el caso, por ejemplo, no sé, creo que todos vamos encontrando combinaciones que nos hacen bien, y me funciona más esta ecuación de algo para ti, algo para que ames hacerlo y que puedas hacer un buen trabajo, como decía Steve Jobs, y que esa sea tu pasión profesional, pero dejar espacio para tus otras pasiones también. Ok. Y en el ámbito de justamente cambiar de opinión, me gusta que lo digas, y creo que también es importante para la reinvención admitir que el camino que seguías ya no es el camino correcto para ti, o que alguna idea que tú tenías estaba equivocada. A partir de este libro, ¿has cambiado de opinión? ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Y qué sigue para el camino de Alfonso? Qué buena pregunta. Creo que pasó algo increíble, que es cuando terminé de escribirlo y cuando tuvimos el proceso de publicación alrededor de mayo, junio, empecé a hacer también muchos cambios para poner todavía más en práctica cosas que había puesto en el libro, porque muchos autores dicen que escribir también es un proceso terapéutico y aprendes cosas o le tomas aprendizajes a situaciones que no habías analizado antes. Y empecé a hacer algunos cambios. Hace poco decidí salirme, y que eso no lo he contado tanto, decidí salirme de mi empresa, Bytheland. Aquí es un espacio seguro y es secreto. un espacio seguro. Decidí salirme de mi empresa, que fue una decisión bien grande y bien fuerte. Sigue siendo mi empresa, tengo mis acciones,
sigo viendo algunas cosas de estrategia, pero ya no la estoy dirigiendo yo y yo ya no estoy en la operación. ¿Por qué? Porque me di cuenta después de este libro que quería dedicarme justo a más cosas como las que les platicaba, más cosas que me gustaban desde antes de emprender, más cosas que disfrutaba antes de elegir la carrera. Y estoy ahorita en un proceso en el que estoy moviendo todos los proyectos, moviendo todas mis ideas, aprendiendo cosas nuevas y también intentando por primera vez ficción en el que decido ser principiante, porque si ahorita me pongo a escribir un tercer libro de no ficción, muy probablemente ya lo tenga dominado el proceso que a mí me gusta, pero también ser principiante en escribir algo de ficción es algo que ahorita me está llenando. Entré a clases también de dibujo, de pintura, en el que también soy principiante, que llevaba años abandonando eso que nunca había podido practicar, y ya estoy con otro emprendimiento que eso lo puse en mis historias, que se llama White, y que también es empezar desde cero, pero con muchos aprendizajes que creo que me van a ahorrar mucho de la curva de aprendizaje que a lo mejor tuvimos en By the Land, para poderlo llevar mucho más allá también. Y esos son los cambios que han venido después del libro. Ok. Y ahora nos queda un tiempecito para preguntas que le quieran hacer a Alfonso, dudas sobre su proceso. No hay micrófono. No, viene el micrófono. Sí. Gracias. ¿Ya suena? ¿Sí suena? Sí suena. Ok, tengo una pregunta que más que empresarial es como más tipo de escritor. Y es que, bueno, he notado incluso muchas personas, bueno, he hablado con diferentes personas, que es que ahorita las grandes empresas te miran como un número en Instagram o en TikTok o cosas así. Ya no ven como tu talento o tu potencial, ven como tu número. Entonces, hay personas que se quieren dedicar a escribir, que se quieren dedicar al arte, a pintar, etcétera, etcétera, y que no quieren ser influencers necesariamente, que solamente quieren como dedicarse a eso y quieren poder vivir de eso, pero sin ser influencers o sin tener que subir contenido a Instagram, a TikTok todo el tiempo, porque pues al final también es desgastante, las redes sociales son desgastantes. Entonces, ¿qué le dirías como a toda esa gente que no quiere como ser influencer y no quiere tener como que subir contenido 24/7? O sea, si hay como esperanza para ellos en las grandes empresas, o siempre a partir de ahora ya nos van a ver como un número siempre. Y en Penguin hay muchos ejemplos de escritores que no son influencers, y me acuerdo mucho de mi amiga Paulina Caso, que ella no es creadora de contenido. Ella tenía una cuenta normal como la que todos tenemos al principio, con 500 amigos, y escribió el libro hace poco, What the Fuck con el SAT, y el libro explotó. Y ella no es creadora de contenido, ella no es influencer, o por lo menos no lo era hasta antes de que su libro explotara. Y hay muchos más casos de éxito en el que, por ejemplo, Flor M. Salvador, que también ella se dedica a escribir, y se dedica a escribir en Wattpad, y ella no es influencer. Obviamente sus redes crecen, pero por el efecto del trabajo que hizo. Y yo, incluso como creador de contenido, te diría, no es la única manera. Puede llegar a parecer, por como vemos que todos son súper exitosos, que todos tienen muchos seguidores, que todo lo que anuncian tiene un mercado, pero también está la otra parte en la que los millones de habitantes, si creen en tu trabajo, si creen en la calidad con la que lo hiciste, si le ven valor, va a crecer por sí solo también. No necesitas ser creador de contenido. Espero haber respondido a tu pregunta con esos dos ejemplos, que son los que más tengo en la mente, que están en Penguin Random House, justo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Mi pregunta es, tú comentas acerca de personas que te han motivado, ¿no? Pero un caso que te haya motivado, que no nos hayas comentado,
para poder lograr tus sueños y que nos digas a nosotros o nos motives o nos des un consejo de hacer lo mismo, de aferrarnos tanto para poder conseguirlo? Sí, ok. Ya. Tengo esos ejemplos y a mí me gusta mucho la idea de tener ejemplos a seguir y que tú conectes con el ejemplo a seguir que a ti te llame, porque dicen que si tú admiras a alguien es porque tienes algo parecido con esa persona. Y un ejemplo que a mí me inspira muchísimo todo el tiempo y que nunca me voy a poder olvidar de su historia es de mi abuelo, que quedó huérfano a los 7 años, completamente sin familia, y que incluso batallaba para encontrar comida, calle, etcétera, falta de ropa. Y me inspira cómo una persona en esa situación a sus 7 años pudo llegar después a tener, a lo mejor no a toda su familia, pero a lo mejor a su última hija en una universidad privada y dándole oportunidades diferentes a lo mejor ahora a sus nietos. Entonces se me hace un cambio generacional tan impactante que me recuerda mucho que sí sería muy bueno que aquí en Latinoamérica tomemos lo que antes le llamaban en Estados Unidos el sueño americano, que creo que sería muy bueno que empecemos a tomar esa idea de que, ok, tu familia llegó a un lugar y a lo mejor puedes verlo como una responsabilidad, tomar esa antorcha y tú llegar más lejos o tú encontrar más oportunidades para que tú le ayudes a otras personas a tener las mismas oportunidades que ya tuviste o mejores. Y ese es un ejemplo que siempre me va a inspirar todo el tiempo. Por acá teníamos otra pregunta. Primero quería, agradecerte también por escribir tal libro. Sé que es como un reto, pues, expresar lo que piensas. Yo quería saber cómo le pierdes ese miedo para, pues, exponer todo tu pensamiento, todas tus creencias, todas tus ideas y cómo empiezas un libro. Yo tenía esas dudas. Creo que ahí lo más importante es reconocer el miedo al que dirán, y yo siempre pongo una balanza, porque cuando tú pones por escrito tus ideas o cuando haces un emprendimiento, cuando haces cualquier proyecto, te expones. Y yo lo veo mucho con un estudio que está comprobado que el ser humano, por naturaleza, por genética y porque así somos, no conocemos a más de 100 o 150 personas. Es lo máximo que podemos conocer, o sea, es lo más que da nuestro cerebro. Entonces yo lo veo como una balanza. ¿Qué importa más? Lo que puedan llegar a pensar esas 150 personas, que a lo mejor no van a estar de acuerdo contigo, a lo mejor sí, a lo mejor tú te estás predisponiendo a que van a opinar negativamente. ¿Importa más lo que piensen esas 150 o los miles y millones de personas que puedes llegar a impactar? Y esa balanza siempre se va más para un lado, obviamente, y ponerlo visual en mi mente me ayuda muchas veces a vencer el miedo al que dirán cuando escribo alguna idea, cuando hago algún video, y es justo quitarte de la mente esas 150 personas y poner a las que vas a impactar en tu mente. Por acá había otra pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda, Alfonso? Bueno, hace 2 años estábamos tú y yo en Ciudad de México. Te preguntaba qué era el sueño o qué meta tenías grande que querías cumplir. Me dijiste 2 cosas. Una de ellas era, quiero mi libro publicado por la editorial de Penguin. El día de hoy estás presentándolo aquí en Guadalajara. Un aplauso, por favor. ¿Qué se siente haber cumplido una de tus máximas metas y sueños en la vida? Antes de responder, Alejandro es la persona que me convenció de entrar a TikTok y gracias a él hice el primer video y después de eso, pues... Todos sabemos que después de TikTok explotó mi empresa, explotó muchas cosas y creo que después de haber publicado, pues al final estar como muy agradecido de todo el proceso que fue al principio soñarlo, las personas que llegaron,
como dicen, cuando quieres algo tanto, llegan las personas correctas para poder cumplirlo, las energías, los proyectos. Y creo que una cosa fue dando la otra. Agradezco mucho que haya llegado Vero Flores de VF Agencia Literaria. Agradezco mucho también que en Penguin nos hayan abierto la puerta. Y agradezco como todo lo que ha sucedido para poder llegar hasta aquí. Y al final creo que ayer leía con una de mis mejores amigas un fragmento de un libro que es sobre una pintura, la pintura del hijo pródigo, y habla de la importancia de practicar la gratitud. Y no importa si estás teniendo problemas, si estás teniendo éxitos, en este caso poder tener el libro con esta casa editorial. Da las gracias de poder tener este tipo de proyectos, da las gracias de poder tener los problemas que estás teniendo ahorita, da las gracias de tener la situación que estás pasando en este momento, porque eso abre las puertas a que se siga resolviendo todo, a que se sigan conectando las cosas y, como dice Steve Jobs, que se sigan uniendo los puntos, que al final poco a poco se une lo que te gusta, lo que te apasiona, las metas, y justo una cosa ha llevado a la otra, y creo que es justo eso, gratitud. Felicidades. Gracias. ¿Alguien? Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo logras para aterrizar las ideas cuando estás escribiendo un libro? Porque a veces estamos escribiendo y a veces se nos llega a hacer más, porque se te abren los temas, o sea, Sí. más temas. Entonces, ¿cómo logras aterrizar y llevar una estructura para poder darle un camino al libro? Ajá. Es bien importante que tú identifiques si te gusta a ti tener estructura o si eres de estilo libre. Te voy a poner un ejemplo. Hace poquito estaba en una conferencia escuchando a Guillermo Arriaga, gran escritor mexicano, y le hice la pregunta justo porque a mí también me llama mucho la atención ese tipo de cosas, y él me dijo lo contrario. Él no toma notas, él no hace lluvia de ideas, él simplemente se siente a escribir y como fluya. A él no le gusta tener como estas cosas que a mí me encanta de tener todo planeado. Ese es un estilo. A mí sí me gusta ver cómo funcionan los arcos narrativos, cómo se desarrolla un personaje, cuál va a ser el punto A, el punto B, el punto C. Y independientemente tienes que identificar también el género del libro que estás escribiendo, si va a ser no ficción o si va a ser ficción, identificar muy bien el género. Y al final, como te decía hace unos momentos, es mejor editar una página que ya tienes llena de ideas a editar una página en blanco porque nunca la pusiste por escrito, porque no sabías cómo darle orden. Cuando alguien termina un manuscrito, no crean que se manda directo a tu agente o a tu editora, sino que también hay un proceso en el que el propio escritor tiene que revisar todo el manuscrito y arreglarlo y presentarlo y darle claridad. Pero creo que una herramienta muy buena es mejor poner por escrito lo que ahorita tienes e irlo estructurando. Como te digo, depende mucho. A mí me gusta mucho ver las temáticas de cada capítulo sin ser tan específico, para que también cada día puedas ver qué es lo que quieres escribir ese día y en dónde encaja, en qué parte del libro, en qué capítulo, y sí va a variar del género, pero espero haberte dado ayuda con ese consejo. Sí, muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Alfonso. Mucho gusto. Primero que nada, agradecerte por el libro que me regalaste hace 2 años, Imposible hasta que se hace, por medio de TikTok, que lo vi. Y pues la pregunta que te quiero hacer ahorita, que pues llevo 2 años siguiéndote con todo lo de tu empresa, emprendimientos, logros, el reto de las 5 de la mañana, haciendo actividades extracurriculares, supongo yo. ¿Qué consejo le darías a alguien que no actúa conforme a un plan, que actúa por instinto, espontáneamente, conforme a la situación que se presenta? Ok, te voy a contar una
historia muy pequeña que todos conocemos de Alicia en el País de las Maravillas, que me gusta mucho esa analogía, cuando Alicia está frente a miles de caminos y le dice al gato sonriente, por favor dime qué camino tomar. Y le dice el gato, pues ¿a dónde quieres ir? Y Alicia le dice, no importa, solo dime qué camino tomar, quiero ir a donde sea. Y el gato le responde, pues es que cualquier camino te va a llevar a cualquier parte. Entonces, es bien importante que si a alguien le gusta no definir tanto como un plan o a dónde quiere llegar, hay que saber que vas a llegar a algún lado. O sea, es seguro que vas a llegar a cumplir una meta, vas a llegar a cumplir un objetivo, pero la pregunta va a venir después. ¿Es esto lo que tú querías? ¿Es aquí a donde querías llegar? Y creo que ahí sí puedes darte un paso por adelantado de primero definir qué quieres y después buscar qué camino, porque si no, puede que no te guste a dónde estás llegando. Gracias. Y la última pregunta. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto. Primero que nada agradecerte que estés aquí impactándonos a muchas personas con tu historia. Segundo, hablas mucho sobre la planeación. Me gustaría que nos compartieras si dentro de esa planeación tienes algún ritual de éxito, que así le llamo yo, o es ¿Un qué, perdón? un ritual de éxito. Okay. Es decir, esas cosas imperdibles que consideras que necesitas realizar los 7 días de la semana para que te mantengas en ese camino del éxito. Sí, y definitivamente algo que no dejaría es hacer el journal, hacer mi journal, o otros le llaman morning pages, otros le llaman tener tu diario, que al final es algo que comentamos muy poquito, de estarte preguntando cosas constantemente, de qué pasaría si, también puedes hacerte preguntas de cómo me siento hoy y lo pones por escrito, no tienes que ser escritor, son páginas para ti, pero poner por escrito las cosas siempre te da claridad. Yo soy muy creyente de que en la mente todo se ve mucho más abrumado y mucho más difícil de lo que parece, y mientras tú escribes para ti vas encontrando claridad. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si un día estás muy estresado y traes muchas cosas en la cabeza, solo por sentarte a escribir las cosas por las que estás estresado, te lo aseguro que te vas a desestresar en un gran nivel. Entonces imagínate cuando ya no son esas listas nada más, sino que son esas preguntas estratégicas de cómo me quiero sentir, qué quiero lograr, qué pasaría si esto, cómo me sentiría si tomo la decisión de entrar a tal empresa, cómo me sentiría si pasa este proyecto, qué es lo que quiero explorar, de qué tengo curiosidad, qué quiero experimentar el día de hoy. Y hay muchos tipos de preguntas que se llaman journal prompts, que son definitivamente para mí ese ritual que tú mencionas que jamás abandonaría por nada del mundo. Muchas gracias, Alfonso. Y gracias a todos por acompañarnos. Si quieren que Alfonso les firme su libro y tomarse una foto con él, les pedimos que nos acompañen en el stand de Penguin Random House, en la avenida Cuentistas, enfrente del pabellón de Sharjah. Y ahí los vemos ahorita. Vamos para allá.